Un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes. Todo muy bien por acá en México y un saludo a todos los que siguen este segmento, Caminando con Jesús. Para la plática de esta tarde, pues le he titulado Recordando el nacimiento de Cristo. Un poco por la época a la que estamos llegando y también mucho por tener presente ese gran regalo que nos dio Dios a toda la humanidad. Así es que vamos a considerar algunas cosas que seguramente muchos de ustedes ya conocen, ya saben, pero no está de más siempre hacer un recordatorio, un memorial, un tributo a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La Biblia, desde luego, narra muchos acontecimientos milagrosos respecto a nacimientos. Vemos mujeres estériles, donde Dios hizo un milagro y al final tuvieron descendencia. Podemos ver el caso de Isaac y Raquel o el de Juan el Bautista, ¿verdad? Que sus papás no habían podido procrear y ya eran mayores de edad. El mismo caso de Sara. Y vemos a madres estériles que milagrosamente concibieron y vino un nacimiento de un niño, pues que fue un regocijo y fue una celebración y un testimonio del poder de Dios en la vida de estas personas. Y hay varios casos de mujeres estériles en los que Dios hizo un milagro y pudieron tener hijos. Pero hoy vamos a hablar de la concepción de Jesús, el Hijo de Dios. Fue algo realmente sobrenatural porque fue concebido a través del Espíritu Santo en María y se cumple la palabra, el verbo se hizo carne. Así es que si vemos el Evangelio de Lucas, pues relata la genealogía de Jesús, la genealogía de María. Y, por ejemplo, Mateo se enfoca a la genealogía de José, pero ambas genealogías pues trazan el linaje mesiánico de Jesús. Mm. Si leemos nosotros Lucas, que es un recuento de la historia, la forma como estructuró su evangelio, por ejemplo, Lucas 2:40 o 2:40 o 2:52, pues ahí podemos deducir que la niñez y la juventud de Jesús fueron normales, como cualquier otro ciudadano de Israel, normales, pero a la vez perfectos. Ya saben que Jesús conjunta todo. Y solo el Evangelio de Lucas, solamente este Evangelio menciona que desde temprana edad Jesús ya estaba consciente de que era hijo de Dios. Perdón, de su relación filial con Dios. ¿Y por qué? Pues hasta entonces nadie había visto en Jesús, Jesús niño y después Jesús joven, nada sobrenatural, nada en él era sobrenatural. Los evangelios nos narran de su breve viaje a Egipto desde su infancia, pero fuera de ese viaje a Egipto, lo que podemos entender de lo que narra la Biblia acerca de Jesús, pues es que pasó el resto de sus días en Tierra Santa o muy cerca de Tierra Santa. Es decir, Jesús se educó principalmente en un ambiente judío y con la excepción de su nacimiento en Belén o las visitas a Jerusalén para las fiestas que nos narra la Biblia, pues pasó sus días en un ministerio que lo comenzó de una manera muy simple, pero en una aldea muy sencilla en Galilea. Y ese es el entorno geográfico donde más tarde Jesús haría su ministerio. Y bueno, si hablamos de Galilea, pues es una aldea pequeña, poco importante, no tomada en cuenta por las autoridades o por los fariseos. Y
la otra ciudad, Belén, donde nació Jesús, era igualmente pequeña, no era de las ciudades principales, y esas dos ciudades fueron las que escogió Jesús para nacer y para principalmente hacer su ministerio. ¿Qué es lo que nos narra la historia que ahora se representa en la Navidad con algunas representaciones de posadas, por ejemplo, en México? Pues nos habla de ese peregrinar de los papás de Jesús, María, José, el papá terrenal José, donde andan buscando un lugar donde pasar la noche, porque tuvieron que ir a su lugar de origen para empadronarse. Hubo un censo, dice la escritura, del emperador romano, para que toda la región se empadronara, y entonces, pues Herodes el Grande, que era el autorizado por Roma para gobernar ahí, pues tuvo que cumplir ese edicto de empadronar a la gente al modo judío. ¿Cómo era el modo judío? Pues te regresas al lugar donde tú naciste, donde está tu genealogía, y ahí te empadronamos. Y por eso es que los papás de Jesús pues tuvieron que hacer ese peregrinar, y este empadronamiento pues ocasionó que cada familia acudiera a la ciudad de donde era su tribu. Y de esa manera pues hacer el censo, el padrón a la forma judía, pues le evitaba problemas, porque recordemos que los judíos son muy meticulosos en su genealogía y en demostrar de quién descienden y en demostrar su identidad a través de sus raíces. Así es que en este caso, María estaba embarazada esperando a Jesús. María concibió por el Espíritu Santo y José, su esposo, la aceptó así. Y ellos dos juntos, José y María, viajaron de Nazaret, en Galilea, hasta Belén de Judea. Belén de Judea también recordemos que es la ciudad de David, porque pues recordemos que Jesús es de la casa y de la familia de David. Ese lugar es el que les correspondía para ir a empadronarse. Así que ellos vinieron ahí a esa ciudad, y Jesús nació en Belén, que quiere decir casa de pan. Con el nacimiento de Jesús, pues empezaron a cumplir las profecías, en este caso Miqueas 5:2, que nacería ahí en ese lugar. También recordemos que Jesús fue llamado Nazareo, que es una ciudad que está al norte de Jerusalén y es un territorio de la tribu de Zabulón, dice la Biblia, y también narra que está a la mitad del camino entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Así es que ahí vivió Jesús, nació en Belén, pero vivió en Nazaret. Tu micrófono está apagado. Eh, Ahí vivió Jesús de manera normal, como cualquier otro judío, pero de una manera perfecta, porque pues es Dios, es hijo de Dios. Y bueno, pues todo esto nos narra la escritura. No encontraron sus papás, José y María, donde alojarse. Ya estaba avanzado el embarazo de María, y pues requería un lugar para alojarse y sobre todo para dar a luz, porque ya estaba por nacer este bebé, ya estaba por nacer Jesús. Y bueno, en la Palestina de ese tiempo y en muchos lugares del día de hoy, pues las casas tienen un aposento alto. En la parte de arriba vive la familia y en la parte de abajo hay un establo donde se guardan sus animalitos para protegerlos del frío de la noche. Pues en ese lugar donde se guardan los animalitos, en la parte de abajo de la casa, fue el único lugar donde José encontró un lugar para descansar con su esposa, y ahí nació Jesús. Así de sencillo, así de humilde,
Y pues ya nos habla la carta de Corintios acerca de Jesús. Segunda carta de Corintios, capítulo 8, versículo 9 dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Y desde ahí, desde la forma de nacer, pues Jesús nos empezó a mostrar su corazón para la humanidad. Ahora, como comenté al principio, pues acerca diciembre y en muchos lados del mundo, pues los pueblos, las naciones se han puesto de acuerdo para recordar el nacimiento de Jesús. Y desde luego hay estudiosos de la palabra que dicen, es que no nació en una época como esta, en invierno. Los pastores tenían a sus ovejas afuera, ellos acampaban en la noche y eso no lo hacen los pastores en invierno. Pues digamos que no quiero polemizar en eso. Lo que quiero resaltar es que el mundo cristiano se ha puesto de acuerdo para fijar un mes, una fecha y recordar el nacimiento del Salvador. Y eso es lo que debe de importarnos. Así es que ahí en Belén, pues nació Jesús, ahí también nació David, porque ambos son de la tribu de Judá y sobre todo porque ahí se quedó en Belén, en lo alto, la estrella que guió a los sabios de Oriente, porque el mismo Evangelio nos narra que vinieron unos sabios de Oriente a los que les fue revelado que nacería el Salvador del mundo. Y pues si nosotros vemos este acontecimiento como historia, pues es algo grandioso que solo hay un censo en toda la historia escrita donde aparezca el nombre de Jesús hombre. Ahí, en ese censo, se escribe el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que más grande que se haya pronunciado en la tierra, y ahí se escribió el nombre de Jesús. Debe haber sido, pues, no se dieron cuenta muchos en ese momento, pero debe haber sido algo grande poder registrar al Hijo de Dios en un censo llevado a cabo por los hombres. Y pues cuando él nació, cuando Jesús nació, la noticia de su nacimiento no se dio a la gente pudiente, digamos, de Belén, a los gobernantes, a la gente rica, a los líderes religiosos, no. El anuncio del nacimiento de Jesús, pues se dio a los pastorcitos que guardaban el rebaño en esa noche. Y esto lo podemos leer en Lucas 2, los capítulos 10 y 11. Y de forma sobrenatural un ángel se presenta con los pastores y les dice, no teman que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Y esta noticia que en ese momento se le dio a los pastores allá en Israel, pues sigue siendo la gran noticia para los que creemos en Jesús, motivo de gozo, de regocijo, saber que Dios en su infinita gracia y misericordia permitió que su Hijo viniera, naciera como un hombre y entregara su vida por nosotros. Y este ángel se presentó con los pastores y les dijo, les traigo una buena noticia, que va a ser para ustedes motivo de mucha alegría. Dijo, hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo, el Señor. Pues, qué pastores tan bendecidos a los que el ángel les dio esta noticia. Debe haber sido algo muy grande, un gozo muy tremendo, el ser considerados por Dios para recibir la noticia de este gran acontecimiento. Dice la narración, en ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan y decían, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Una declaración del cielo para exaltar al Dios único y verdadero y para desear bien a todos los habitantes de la tierra, como es el corazón de Dios, siempre queriendo bendecirnos. Pero fue un momento único, un momento histórico, un momento sobrenatural, y Dios siendo fiel a la promesa que había hecho para nuestra redención. Así es que
A veces yo me pongo a pensar el impacto que tuvieron esos pastores a los que se les dio la noticia. A veces me pongo a pensar en la gente encargada de revisar el censo, de estar revisando nombre por nombre y pasar un nombre que dice Jesús, que nació en Belén, en Israel, pues debe haber sido algo tremendo, ¿verdad? Y los mismos evangelios nos narran que de forma sobrenatural también Dios reveló a los magos de Oriente, estos magos o sabios, como son llamados en alguna otra versión de la escritura, pues venían de los persas, de Media y de Persa, y pues se conoce de ellos desde el imperio de Babilonia. De hecho, Daniel fue hecho jefe de los sabios o magos, como se les llamaba. Si leemos Daniel en el capítulo 5 o en el capítulo 6, pues ahí se habla que Daniel lo pusieron en la autoridad sobre estas personas sabias, y con la visita de los magos de Orientes, pues se cumple la profecía, una de tantas profecías del profeta Isaías. Isaías 63 dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es decir, esa luz, esa estrella brillante, fue sobre la que marcó el camino para que estos sabios de Oriente vinieran a rendir honores a Jesús, el Hijo de Dios. Y se cumple Isaías 63: andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Yo me imagino que en alguna vez que leyeron esta profecía, pues tal vez no les hizo sentido a muchos, pero ahora que tú y yo tenemos la historia completa en la Biblia, en los Evangelios, podemos ir viendo cómo cada profecía de los profetas del Antiguo Testamento, pues fue cumpliéndose en Jesús, muchas de esas, ¿verdad? Entonces, estos magos o sabios de Oriente, pues seguramente conocieron el libro que escribió Daniel. Probablemente Daniel les compartió de la ley judía, del libro de Números, donde el profeta Balaam menciona la estrella de Jacob, que se relaciona con el advenimiento del Mesías. En algún momento estos sabios de Oriente, probablemente por haber estado Daniel ahí en Babilonia y haber dejado una escuela con sus enseñanzas acerca de la ley, acerca de Dios, pues ellos tenían también ese conocimiento. Y seguramente Daniel les compartió la escritura. Por ejemplo, si leemos el libro de Números 24:17, dice de forma profética, dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a los hijos de Set. Es decir, habla de la estrella de Jacob, habla del rey de Israel y habla de que va a poner orden. Números 24:17. Seguramente esta escritura, pues Daniel la enseñó, la compartió allá en los años donde estuvo en Babilonia enseñando, y luego Persia, ¿verdad? Babilonia y luego Persia. Entonces, pues estos magos de Oriente que describen los evangelios, sabiendo de este gran acontecimiento, conociendo la profecía, siendo guiados sin duda por el Espíritu Santo, pues siguieron la estrella hasta Belén para adorarle. Y bueno, pues en el camino pasaron por Jerusalén, preguntaron al rey de Jerusalén, a Herodes, dónde estaba el rey que había nacido, y Herodes se inquietó mucho porque pues él era el rey de Israel, y cuando le preguntan por un rey que ha nacido, pues es algo que no estaba en su conocimiento, y pues a como era Herodes, de que no le importaba hacer lo que debía de hacer para conservar el poder, pues empezó a perseguir a Jesús aún desde niño, ¿verdad? Si leemos Mateo en el capítulo 2, los primeros versículos 1 y 2, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos
diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, que eso es lo que se merece Jesús, ¿verdad? Vienen a adorarle. Y este rey de Israel en ese momento, Herodes, pues había exterminado prácticamente a todos sus oponentes, a todos sus enemigos, enemigos reales o enemigos supuestos. Con solo tener la sospecha, pues los mandaba a eliminar a ellos y a sus familias. Así es que, pues Herodes, el rey que gobernaba en ese tiempo Israel, cuando nació Jesús, pues estaba dispuesto a todo. No le importaba matar a cualquier aspirante o a cualquier persona que pusiera en riesgo su reinado. Por eso cuando vienen los magos preguntándole dónde nació el rey de Israel, pues se inquietó mucho, ¿verdad? Así es que, pues inmediatamente Herodes convocó a sus sabios y a los sacerdotes, a los escribas, dice Mateo, en el capítulo 2 4 y 6 y les preguntó, ¿y dónde va a nacer el Cristo? Y ellos le señalaron Belén, citando la profecía de la que ya hablé hace un momento, en Miqueas 2. Y Herodes, pues también queriendo indagar más, dice la escritura, llamó a estos magos en secreto y les dijo, los envió a Belén y les dijo, cuando localicen al niño, me avisan para que yo también vaya a adorarlo, cuando en realidad las intenciones de Herodes eran matar a Jesús. Pero estos magos llegaron guiados por la estrella allá a Belén, donde estaban José y María y el niño, y le adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Lo podemos ver en Mateo 2 9 y 11, y podemos ver que se cumple el tributo que se daba a los reyes, del que habla Salmo 72 10, ¿verdad? La mirra, como sabemos, pues representa la humanidad de Jesús, el oro representa su realeza y el incienso su divinidad. Así es que Dios, hablándole a estos magos, los previno y ellos regresaron a su lugar de origen por un camino diferente, evitando al rey Herodes, que quería información pues para ir a matar a Jesús. Lo dice Mateo 2:12, dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces vemos el mover de Dios actuando, cosas sobrenaturales sucediendo, un lucero, una estrella anunciando el nacimiento de Jesús, una estrella de Belén que servía de guía para todos, un ángel anunciando el nacimiento de Cristo, dando buenas noticias. Vemos a Dios hablándole a estos sabios en sueños y vemos un mover de Dios tremendo y esa es la manera como se conmovió toda la creación cuando el Hijo de Dios pues se hizo hombre y nació aquí. Y bueno, como es el ejemplo de Jesús, no por ser el Hijo de Dios, pues dejó de cumplir la ley que les aplicaba a todos en ese momento, y sus papás pues lo llevaron a la circuncisión, como está escrito, ¿verdad? Todo niño judío nacido tiene como primer rito obligatorio la circuncisión. Así llevaron a Jesús. A los 8 días, pues Jesús fue circuncidado y le pusieron por nombre Jesús o Yeshua, que significa Dios salva. Es nuestro Salvador, tal y como el ángel había ordenado a sus padres, si lo leemos en Mateo 1:21 o Lucas 1:31, así tal cual, sus padres cumplieron ese ordenamiento de Dios a través de los ángeles. También Jesús, cumpliendo con la ley, pues sus padres lo llevaron a la purificación. Cuando nació un israelita, pues la ley exigía la purificación de su mamá y se debía presentar un sacrificio de expiación. Si la mamá había tenido un niño varón, pues se le consideraba impura 7 días más
33 de purificación, o sea, lo que hoy conocemos como la cuarentena, 7 días más 33. Y si la mamá había tenido a una mujer, a una niña, eran 14 días más 66. En total, 80 días, lo doble que tenía que purificarse. Y durante ese tiempo, pues no se permitía a la mamá estar en el templo. Y todo esto, pues lo podemos ver en Levítico 12, del 2 al 8. Y mismo Lucas 2, 22 al 24 lo relata. Así es que vemos a Jesús irrumpiendo en este mundo de una forma sencilla, humilde, pero a la vez con grandes señales de Dios y del cielo. Y pues lo vemos humilde, obedeciendo sus papás y él. Y pues Jesús se circuncidó, se purificó, lo llevaron a presentar, porque a todo primogénito que abre matriz, dice la Escritura, pues se presenta delante del Señor, como dice la ley de Moisés, ¿verdad? Todo varón que abra matriz será santo para el Señor, apartado para Dios. Lo podemos ver en Éxodo 13:2 o Números 18, 15 y 16. Entonces, en los evangelios, por cierto, no se dan detalles de la ofrenda que debía de presentar los papás de Jesús, que eran 5 ciclos, mencionados en Levítico 27:6, y pues muchos estudiosos de la Biblia dicen que no fueron pagados en atención a su pobreza. Tenemos una cita en Hebreos 10:5 y dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, pues, ¿qué resalto de esta escritura? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradan, sacrificio y ofrenda no quisiste. Entonces, esta cita de Hebreos 10:5, pues para muchos es reveladora de por qué no se hace el detalle de la ofrenda que tuvieron que haber presentado los padres de Jesús ahí en su presentación. Pero ya es un tema de más estudio, ¿verdad? Sin embargo, como dato lo comento. Y bueno, este, algo relevante de los 40 días, a los 40 días de nacido de Jesús, es que sus papás lo llevaron al templo de Jerusalén y más cosas sobrenaturales pasaron, porque en el templo estaban dos personas que habían sido avisadas por el Espíritu Santo. Ya de ahí, en este Evangelio, en el Nuevo Testamento, se empieza a hablar con mucha claridad del Espíritu Santo. Ellos eran Simeón y Ana. Simeón era un hombre justo y piadoso, dice la Biblia, y Dios le había prometido que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y cuando Jesús llegó ahí al templo a los 40 días de nacido, dice la Escritura que Simeón tomó al niño en sus brazos y lo bendijo. Esto lo podemos leer en Lucas 2, 22 al 32. Y también ahí en el templo estaba Ana, era una anciana, era profetisa de la tribu de Aser y era viuda. Dice viuda desde hacía más de 80 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Y cuando ve a Jesús, dice, ella alabó a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y bueno, el caso de Simeón y de Ana, pues la verdad es una prueba de las promesas de Dios cumplidas y también una prueba de esperanza y fe de ellos, creyéndole a Dios. Por ejemplo, Ana, sirviendo día y noche en el templo y más de 80 años que había sido viuda y no se apartaba, dice aquí la Escritura, ni de día ni de noche, pero su fidelidad y su fe, su esperanza que no la perdió, le permitió ver al Hijo de Dios, a Jesús, cuando fue presentado en el templo.
Así es que José y María pues recibieron a estos dos testigos. De estos dos testigos las palabras de la grandeza de ese bebé que Dios les había confiado y de que Dios había enviado para que muchos se salven y también para que muchos sean condenados y juzgados por sus obras. Lucas 2 34 y 35. Bueno, con esto pues espero haber refrescado un poquito lo que muchos de ustedes saben, recordar con agrado, con alegría el nacimiento de Jesús y pues les agradezco su tiempo. Disculpen un poquito la tos, que ahorita está muy frío acá en la Ciudad de México, pero al final terminamos el tema en esta tarde. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana.